Buenas noches, chiquillos. Bueno, les quería hacer una explicación de la guía 3 de Ciencias Naturales, ya que he visto que tal vez le ha complicado un poco resolverla porque hay una baja como respuesta de parte de ustedes. Así que les voy a explicar los tres ejercicios con un ejemplo para que ustedes puedan hacerlo. El primer ejercicio de la guía de reacciones químicas nos preguntan, determina si las siguientes sustancias químicas se clasifican como molécula, que sea tipo elemento, o como molécula que sea tipo compuesto. Bueno, aquí hay que tener claro qué es un elemento y qué es un compuesto. Un elemento químico o una molécula tipo elemento químico se caracteriza por que tenemos átomos iguales. ¿Cuándo nos referimos a átomos iguales? Cuando son del mismo tipo. Como acá en el primer ejemplo. El primer ejemplo que tenemos acá nosotros es el átomo de plata. Esto se llama plata. Y esto podemos decir nosotros que es un elemento. ¿Por qué razón? Porque tenemos solamente este átomo. Este es el símbolo. Cada elemento químico tiene un símbolo, ¿cierto? El segundo también es una molécula tipo elemento. ¿Por qué razón una molécula tipo elemento? Porque si bien tengo dos oxígenos, esto es oxígeno, es solamente oxígeno. Dos átomos que son iguales, entonces también esto sería un elemento. En cambio acá tenemos al CO2 o también llamado dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un compuesto químico. ¿Por qué razón? Porque tengo aquí carbono y tengo acá oxígeno. Entonces al tener dos elementos químicos o más que sean diferentes, esto se transforma en un compuesto químico. Por lo tanto, esto es un compuesto. Ahora, esos son algunos ejemplos, los que aparecían en la guía. En nuestra guía aparecían el H2 y el NH3, aparte de otros, pero solamente voy a hacer esos ejemplos. El hidrógeno molecular o H2 es una molécula tipo elemento, porque al igual que el oxígeno, tenemos dos elementos que son iguales. Por lo tanto, esto sería un elemento. Y el NH3, o también llamado amoníaco, sería un compuesto químico. ¿Por qué razón? Porque aquí yo tengo nitrógeno, que es la N, y tengo hidrógeno, que es la H. Por lo tanto, esto es un compuesto químico. Compuesto. Y bueno, ahí ustedes pueden terminar la tablita que aparecía en la pregunta 1. Ya sabiendo que es un elemento químico en donde tenemos siempre átomos que son iguales, que pueden estar por sí solos, como aquí la plata, el cobre, el aluminio y otros más. O también pueden estar repetidos, como en el caso del oxígeno molecular y del hidrógeno, pero siguen siendo elementos porque los dos son iguales. Para que sea un compuesto, sí o sí tenemos que tener dos o más elementos diferentes. Vamos a pasar a la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice, determine qué tipo de reacción química, que puede ser de síntesis, de descomposición, de sustitución simple o sustitución doble, se está representando ahí en las siguientes ecuaciones químicas. Primero, recordar, chiquillos, que una reacción química es lo que nosotros vemos que ocurre en la naturaleza, pero la ecuación química es lo que nosotros escribimos. Entonces, lo que está aquí es la ecuación química. Una reacción de síntesis se puede representar cuando yo estoy formando o combinando algo que se forma en un producto que es más complejo. Y siempre se da que en la ecuación química, cuando tenemos una reacción de tipo de síntesis, vamos a tener dos elementos o dos moléculas que se unan en una sola.
En cambio, en la descomposición, tal como nosotros descomponemos un número, lo que hacemos es separar un compuesto químico en dos o más. Y en la sustitución, lo que hacemos nosotros, en la reacción de sustitución, lo que hacemos nosotros es sustituir o reemplazar un elemento químico por otro. Veamos los ejemplos. Estos eran los tres que aparecían en la guía. Aquí tenemos dos reactivos, ya que los reactivos se encuentran a la izquierda, hidrógeno y oxígeno, para formar agua. Un solo producto. Bueno, aquí hay dos moléculas, pero es un solo producto en general. Por lo tanto, esto es una reacción de combinación o también llamada de síntesis, ya que a partir de dos que se unen o fusionan, formo un único producto allá que es un compuesto químico. Por lo tanto, podemos decir que esta es una reacción de síntesis. Ahora, en la segunda, tengo magnesio y ácido clorhídrico. Ustedes obviamente no se van a saber los nombres, yo me los sé. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El magnesio se une allá con el cloro, ya que después al otro lado tenemos magnesio más cloro, dos veces el cloro, pero no importa, magnesio más cloro, y el hidrógeno queda solito. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa acá? El hidrógeno sale. Esto es lo que se llama sustitución. El magnesio está sustituyendo al hidrógeno y se queda ahí en su lugar, y el hidrógeno queda solito. Entonces esto es una sustitución. ¿De qué tipo? Es simple, chiquillos, tal como dice en la guía, porque solamente se reemplaza o se sustituye un elemento químico, que en este caso es el hidrógeno. Entonces vamos a decir que es sustitución simple. Y la última la hacen ustedes. Recordar que cuando hablamos de síntesis hay dos sustancias que se unen para formar una sola. En la de sustitución se reemplaza una sustancia y en la de descomposición generalmente un compuesto químico se va a separar en dos o en más, se separa en sus partes. Y la última pregunta, la 3, que varios no la hicieron porque no sabían cómo resolverla de los que me lo entregaron. Para cada una de las siguientes ecuaciones químicas, que eran 4 ecuaciones, determine e indique 1. Los reactivos, los productos y el estado físico de cada uno de ellos. A modo de recordatorio, que igual aparece desarrollado en la guía, los reactivos, o también llamados reactantes, son moléculas iniciales en la reacción química y se encuentran antes de la flecha, es decir, a la izquierda de la flecha. Los productos son las sustancias o las moléculas que se forman, que se producen en la reacción química y se van a encontrar, por lo tanto, después de la flecha, es decir, a la derecha de la ecuación. Lo vamos a ver. Y el estado físico nosotros lo podemos determinar porque abajito de cada molécula vamos a tener así, entre paréntesis, vamos a tener esto, como un número chiquitito. G simboliza el estado físico de gaseoso o un gas. L, el estado físico de un líquido. S, el estado físico de un sólido. Y AC, cuando estamos disueltos en agua o cuando el agua es el medio, llamándose acuoso. Eso es lo que ocurre. Veamos un ejemplo que es el primero, de hecho. Y después lo otro lo hacen ustedes en su guía. El primer ejemplo. Todo esto recordar que está en la guía. Esta es la A. Era la A de la 3. Tenemos ahí una ecuación química que representa una reacción química, por supuesto. Veamos primero los reactivos y el estado físico en el cual se encuentran. Reactivos o reactantes son aquellos entonces que se encuentran a la izquierda de la flecha, es decir, acá, a este lado. Entonces vamos a decir que estos son los reactivos.
¿Cuáles? KNO3 y C, que es carbono. Los ponemos entonces. Y carbono. Estado físico, vamos a poner que este es AC, por lo tanto es acuoso. Carbono es ese, sólido. Esos serían los reactivos y su estado físico. Vamos a ver los productos, los que se encuentran después de la flecha o a la derecha. Productos. ¿Cuáles son? CO2, que era el dióxido de carbono, NO2, que se llama óxido de nitrógeno, y K2O, que es óxido de potasio. Estado físico. G para gaseoso, G para gaseoso, y acá S para sólido. Así es como se hacía, chiquillos, la parte 3 de la guía. Recordar entonces, reactivos a la izquierda, productos a la derecha. Los estados físicos eran en esa letra que se encuentra entre paréntesis abajito de cada molécula. Y eso sería todo, chiquillos. Ahí está la explicación de cómo poder hacer la guía. Ojalá que les haya servido y que la puedan realizar. Que estén bien.